Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia. Hoy es domingo 16 de agosto del año 2020, del año 2020. Increíble, pero estamos a medio año, pasado el medio año, y si comenzamos a contar que comenzamos a guardar cuarentena a finales de febrero o a principios de marzo, imagínense, estamos ya a medio año de cuarentena por el famoso coronavirus. Estamos todo el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio y ahora a la mitad del mes de agosto. Estamos en el sexto mes de guardar cuarentena. La mayoría de los días y de las semanas de estos 6 meses aproximadamente estamos recluidos en nuestra casa. Estamos sobrepasando los 5 millones de contagiados en todo el mundo y esta cifra va en aumento. Que Dios tenga misericordia del mundo, porque mientras más gente se contagia, más gente muere también. ¿Y cuánta de esa gente que muere, muere sin Dios, muere sin Cristo, muere sin la salvación de su alma? Realmente todos los días, en las mañanas cuando me levanto y oro, o durante el día cuando estoy orando en mis pensamientos, o cuando al acostarme, en cualquier momento cuando estoy orando, repito la misma oración: Señor, ten misericordia del mundo. Señor, ten misericordia del mundo. De verdad, el castigo de Dios no se lo deseo a absolutamente a nadie. Dios, hermanos, ha enviado este coronavirus. Yo estoy convencido de eso porque la palabra de Dios me lo enseña con una claridad increíble, que durante los últimos 2 meses, ya he perdido un poco la noción de cuánto tiempo estoy predicando sobre esta serie, pero estoy dedicándole el tiempo para que, si tú me estás siguiendo cada domingo, para que juntos podamos ir entendiendo esta palabra y podamos convencernos y podamos orar de una manera correcta a Dios. No tomar esto a la ligera, sino, hermano querido, esto es un castigo divino. Esto es un látigo de Dios. Realmente Dios, como Él ha dicho en su palabra, yo soy el que hace la herida y yo soy el que la cura. Yo soy el bálsamo, ha dicho Él. Así que palabra tenemos más que suficiente para entender que esto es algo sobrenatural. Esto supera lo natural. Esto va más allá de un accidente natural del universo. Esto va más allá de lo circunstancial, de lo incidental o de lo accidental. Dios tenía en sus planes que el mundo sea azotado por este coronavirus con propósito. Y eso es lo que estamos viendo durante todas estas semanas, ¿verdad? El Señor nos ha dicho en su palabra que si nosotros, queridos hermanos, nos hacemos algunas cosas que Él nos pide, si obedecemos en algunas cosas que Él nos pide, Él ha dicho: yo voy a parar esto. El asunto es si estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos pide. Y ese es el tema que nos ocupa en este tiempo. Les dije que esta serie la he dividido en 3: las plagas en la Biblia, que ya terminé; cómo parar las plagas, en donde me encuentro ahora; y cómo debemos liderar un mundo en reconstrucción, que será el tema después que termine esta parte de cómo parar las plagas. Cómo parar las plagas. De verdad que estoy muy entristecido, pidiéndole al Señor solo todo el tiempo que oro: compasión, Señor, por el mundo. Cada vez que salgo, las pocas veces que mi esposa y yo tenemos que salir, porque difícilmente uno puede estar 6 meses recluido en casa, hay circunstancias fuertes que
que nos exigen y nos empujan a tener que salir de la casa. Y cuando veo la gente, yo le digo a mi esposa, estos highways, freeways o autopista llenos de carros, esto no parece una cuarentena. Los centros comerciales, los lugares por donde pasamos, lleno de gente con mascarilla, la mayoría sin mascarilla, ¿verdad? Increíble, y decimos, esto no parece cuarentena. Estamos viviendo en tiempos donde la gente hasta ya ni les importa su salud, menos les va a importar la salud de otros. Vivimos ya en una sociedad que ni les importa su vida, menos les va a importar la vida de otros. Vivimos en un mundo de una desobediencia social, en una desobediencia pandémica. Vivimos en una sociedad que vive en una desobediencia generalizada. Y desde niños aprendemos a ser desobedientes. Por eso que en circunstancias como esta, aún ni el susto, ni las noticias tan alarmantes que son, los conmueven un poquito para tal vez poder obedecer en parte, parcialmente, pero no, mucha de la gente, el gobierno ha pedido que estemos en cuarentena y no obedecen. Entonces, queridos hermanos, cada vez que hay desobediencia, por eso es que estoy hablando en este tiempo de este tema, cada vez que hay desobediencia, yo encuentro en la palabra de Dios que Él envía castigo. La desobediencia trae castigo natural y trae castigo sobrenatural. En cambio, la obediencia trae bendición, trae victoria, trae gozo, trae la satisfacción al corazón de Dios, y Él nos retribuye de la misma manera con bendiciones. Pero la desobediencia a Él, la Biblia dice que lo irrita, como un padre es irritado cuando sus hijos lo desobedecen. Y de esto he hablado un poquito la semana pasada, cuando leímos en Segunda de Crónicas, donde dice el Señor: si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo, o sea, coronavirus, dice, si enviara el coronavirus, ustedes tienen la capacidad de que si hacen y obedecen algunas cosas que les pido, yo voy a parar esa plaga, esa pestilencia. Y esas son: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. 1, si se humillare. 2, y orare. 3, y buscaren mi rostro. 4, y se convirtieren de sus malos caminos. Yo sé que esto lo he repetido y repetido cada domingo, y usted dirá, ¿por qué el pastor no repite esto? Porque, hermanos queridos, este pasaje, especialmente en este tiempo y de aquí en adelante todo el futuro, es un pasaje de la Biblia que debemos saberlo de memoria y debemos aplicarlo a nuestra vida. No solo saberlo, sino aplicarlo a nuestra vida todo el tiempo hasta que el Señor nos lleve. Él ha dicho: si tú haces estas 4 cosas, si me obedecen en estas 4 cosas, yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Y lo he puesto de esta manera en la pantalla para que visualmente lo podamos entender mejor. Los 4 requisitos que el Señor nos pide para parar las plagas. Las 4 condiciones que Dios nos pide para bendecirnos, porque cada bendición tiene su condición. Así que no es un Dios, un Padre que no sabe cómo criar a sus hijos, que no sabe cómo enseñar a sus hijos. No es un padre negligente, como muchas veces nosotros lo somos con nuestros hijos y con nuestros nietos, que hasta les premiamos las cosas malas que hacen, hasta nosotros les premiamos las desobediencias que ellos tienen hacia sus padres o hacia sus abuelos, ¿verdad? Dios no es así. Dios es un Padre perfecto. Él no nos va a premiar nuestras desobediencias. Así que Él pide 4 condiciones para darnos sus bendiciones. Y en este caso es la bendición de que Él pare esta plaga. Estas 4 condiciones o 4 requisitos son: humillarnos, orar, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Así que
he comenzado a predicar desde hace una semana, estos son los resultados. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y pararé las plagas. Estoy en el punto número 1, en lo que Dios nos pide en primer lugar. Y mire que esto no es una casualidad que Él ponga esta condición en prioridad. Él dice, si se humillare mi pueblo. Y pensando, estudiando, orando y sobre todo pensando mucho, llegué a este resultado. Llegué a esta conclusión, que humildad en la Biblia siempre la encuentro relacionado con arrepentimiento, con sometimiento y con obediencia. La humildad siempre la encuentro asociada con estos tres términos. Hay otros términos también, pero si solo con tres de estas asociaciones estoy tomando muchos domingos, imagínense si yo pongo más, pero pensé que estos tres serían por lo menos más que suficientes para entender lo que significa humillarse delante de Dios. Porque humillarse delante de Dios no es de boca solamente, tiene que ser de corazón. No puede ser solamente algo conductual, algo donde yo muestre evidencia que estoy obedeciendo, pero en mi interior yo todavía estoy en desobediencia, ¿verdad? Así que estas tres cosas son tres términos que nos enseñan cuál es el tipo de humildad que Dios nos pide que tengamos como condición para que Él sane nuestra tierra, para que Él pare el coronavirus, para que Él pare la plaga. Así que ya he hablado de arrepentimiento, he hablado de sometimiento y también hablé la semana pasada de obediencia. Pero el término obediencia es tan amplio, pero tan amplio, que en un solo domingo, utilizando más de una hora, como lo hice la semana pasada, no pude terminar con lo poquito que yo preparé. Así que hoy voy con la segunda parte de la obediencia. Y si me permiten, poder compartir con ustedes, antes de continuar, la desobediencia, queridos hermanos, es una característica de nuestro tiempo. La desobediencia es una característica de este tiempo. Siempre que una sociedad está decadente, siempre que una sociedad o un grupo social llega a un punto moral de una decadencia tal que no les importa su salud, que no les importa su vida, ni mucho menos la de los demás, como mencionaba al principio, hermanos, se debe a que comenzaron desobedeciendo las reglas y desobedeciendo a sus autoridades. Como vemos ahora, los puños levantados en las calles de muchas ciudades de Estados Unidos y de muchas ciudades del mundo, en su mayoría gente joven en rebeldía, en desobediencia a las leyes, a las reglas de sus ciudades, de sus distritos, de sus países, de sus regiones, en lugar de levantar las manos en humillación, porque levantar las manos significa rendirse, ¿verdad? Rendirse, decir, ok, estoy equivocado, fallé, tú tienes la razón, gobierno, tú tienes la razón, ley, tú tienes la razón, autoridades, así que me someto. Así que me arrepiento de haber hecho todo lo que hice y ¿sabe qué? Le obedezco lo que ustedes me digan que tengo que hacer, voy a hacer. Eso solamente se puede decir y se puede expresar con las manos levantadas, no con la mano en puño. Con la mano, cuando se levanta el puño, significa rebeldía, significa que no acepto, significa que estoy en contra de todo lo establecido por Dios, ¿verdad? Así que aquí vemos esta condición en la que nos encontramos en este tiempo. Mucha gente en las calles así, y mucha gente que no está en las calles, pero que los soportan, que los apoyan, que los animan a salir a las calles. Inclusive pastores diciéndole a su gente, salgan a protestar,
¿verdad? Sin que se den cuenta, o aún tal vez ya se hayan dado cuenta, que esto obedece a grupos de intereses políticos y económicos que mandan a muchas personas para que puedan fomentar esta desobediencia en las calles. Así que, mis queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Cristo viene pronto. Cada vez que yo veo esto, hay dos cosas que siento en mi corazón. Una, como les decía hace un momento, que pido a Dios, Dios, ten misericordia de ellos. Yo no los juzgo, no los critico. Yo oro por toda esta gente en las calles, oro por la policía, oro por los gobernantes. Le digo, Señor, ten misericordia de esta gente, por favor. Pero lo otro que siento en mi corazón es que Cristo viene pronto. Cristo viene muy pronto, realmente. Así que, mis queridos hermanos, vivimos en un tiempo de una desobediencia increíble. En las calles, en las casas, en las escuelas, en las cárceles, en las universidades, en las comunidades, etcétera, 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 en todo sitio. Mire, ¿cómo es que a los seres humanos se nos hace tan difícil obedecer? Por ejemplo, cuando encontramos una señal que dice no pasar, a veces hasta encuentro que las personas no solamente se nos hace difícil no obedecer a ese letrero tan simple que dice no pasar, sino que hasta queremos hacerlo, como que nos da ganas de desobedecer. Un trueno. Dios está diciendo, así es como este pastor está hablando. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por respaldar tu palabra. La gente no puede obedecer un simple no pasar. Pasa. Ayer paseamos con mi esposa en un área de caminar por la playa, que después de meses de no salir, ella quería ir. Y la complací con nuestras máscaras y todo, y paseando. Llegó un punto donde habían unos letreros que dice, de aquí en adelante no se permite gente con bicicleta. ¿Y usted qué cree? Que unos minutos después de pasar ahí, yo dije, qué rico, porque cuando uno está caminando, uno está viendo si viene la bicicleta o no, si te va a pegar o no. Pero cuando pasamos a ese punto, dije, qué libertad para caminar ahora. ¿Y qué creen que pasó en un par de minutos? Gente pasando con bicicleta. ¿Cómo no pueden obedecer un pequeño letrero? En este caso no estaba arriba, estaba aquí abajo. En letras grandes, no, a partir de este punto, no bicicletas. ¿Cómo la gente no pueden obedecer un letrero que dice no fumar? Hay una, en la historia, aquí hay una situación que pasó en Texas, en una de estas plantas del procesamiento de petróleo. Ahí en Texas hay muchas plantas que procesan el petróleo y lo convierten en gasolina. Se dice que una persona que había sido contratada para ser guachimán, para ser guardián, ¿verdad? En una de las primeras noches que le tocó trabajar, él había visto por todos esos primeros días un letrero que decía no fumar, no fumar. Y esa persona fumó. Pero si ahí te están diciendo no fumar, es por algo. Fumó esa persona y por ese cigarrillo que él prendió, explotó miles y miles de toneladas de combustible. Fue uno de los incendios más grandes que ha vivido Estados Unidos y el estado de Texas, especialmente en esta planta de procesamiento de petróleo. Solamente porque no obedeció un letrerito que decía no fumar, solo dos palabritas. Cuando encontramos manejando los carros un letrero que dice no adelantar, ¿cuántas veces encontramos que la gente no se adelanta, aun cuando ahí dice no adelantar? ¿Cuántas veces tú lo has hecho? ¿Cuántas veces yo lo he hecho? Que he adelantado otro carro frente a un letrero que dice no adelantar. O cuando dice en tal límite es la velocidad. Nosotros le ponemos más gasolina al carro y solo paramos cuando vemos un policía al frente. O cuando dice no pase en rojo.
O cuando dice silencio, por favor, hablamos como que si nada estuviera pasando. Te dicen póngase las mascarillas, estamos en cuarentena. ¿Qué cuarentena ni ochentenera? Vamos a salir, vamos a hacer lo que querramos y no vamos a ponernos máscaras. Ahí está en las redes sociales y en el YouTube la cantidad de gente que han sido tomados en video porque no están obedeciendo, y cuando alguien le pide que se ponga una mascarilla, por favor, explotan en ira y dicen esto no es cierto, aquí no hay ningún tipo de contagio, nos están engañando las autoridades, yo no me voy a poner máscara, y etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, estamos viviendo en tiempos donde la gente desobedece simplemente por querer. Ni siquiera tienen unas buenas razones para hacerlo, para desobedecer. Hay algo que leí hace tiempo y que quiero compartirlo con ustedes antes de pasar a algunos versículos bíblicos importantísimos hoy. Muy, muy importantes. Pero me parece importante también leerles y comentarles bien rapidito este pensamiento que leí hace mucho tiempo en algún lugar y me lo memoricé, ¿verdad? Así que lo he escrito para compartirlo. Dice: tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Hombres fuertes hacen buenos tiempos. Buenos tiempos hacen hombres débiles. Y hombres débiles hacen malos tiempos o crean tiempos difíciles. Se lo voy a leer otra vez. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿En qué momento de esta línea de tiempo, en este pensamiento, estamos en este momento? Yo creo que estamos, hermanos queridos, en buenos tiempos crean hombres débiles y en hombres débiles crean tiempos difíciles. Mira, siglos atrás y tal vez años atrás, algunas décadas atrás, habían tiempos difíciles y se crearon hombres fuertes, hombres decididos, hombres capaces, hombres que estudiaron, hombres que han hecho lo que hoy es de este mundo, con grandes ciudades, rascacielos, tecnología, hombres visionarios, hombres fuertes fueron creados por los tiempos difíciles hace décadas atrás. Estos hombres fuertes trajeron buenos tiempos al mundo, trajeron tecnología, trajeron internet, abarataron toda la tecnología, ahora es accesible prácticamente a todo el mundo. Hay más comida en abundancia, hay más esto, más aquello, hay más cosas a la disposición del ser humano. Estos buenos tiempos que los hombres fuertes trajeron al mundo y están haciendo hombres débiles, generaciones débiles. ¿A qué me refiero con generaciones débiles? Desobedientes, que quieren una buena vida con poco o ningún esfuerzo, que quieren una buena vida sin trabajar. Imagínense que las nuevas sociedades, que en su mayoría son de corte socialista, son de corte comunista, porque ahora el comunismo se ha despertado de una manera increíble, pero no es que se ha despertado, nunca se durmió, sino que estaban esperando su momento, planeando por décadas introducirse de nuevo a las escuelas, universidades, a los medios masivos de comunicación. Ellos estaban esperando a través del LGTB y a través de estos movimientos sociales rebeldes que tenemos en este tiempo. Ellos están introduciendo a la sociedad el comunismo y el socialismo. Así que estos comunistas y socialistas están aprovechándose de estas generaciones débiles, porque ellos saben que son desobedientes a la autoridad. Y el socialismo, el comunismo, es lo que enseña, es lo que predica, levantarse en contra de Dios. Inclusive el socialismo y el comunismo está basado en ateísmo, en no creer en Dios, por lo tanto no creen en autoridad.
ellos creen en desobedecer la autoridad, en traer caos, en traer anarquía, y que a través del caos y de la anarquía, o sea, de la desobediencia civil, es que ellos van a poder gobernar este mundo. Todo este caos y anarquía que estamos viendo en Estados Unidos en este tiempo y en el mundo entero también se debe a que los buenos tiempos han desarrollado generaciones débiles y el socialismo y el comunismo está aprovechándose de la debilidad de estas nuevas generaciones, y esto va a traer tiempos difíciles. Así que ¿tú crees que Dios no sabe esto? Dios no conoce la psicología del ser humano y no sabe cómo y cuál es el comportamiento de los diferentes grupos de intereses políticos, sociales y económicos, y especialmente del comunismo y del socialismo, y de cómo está penetrando los medios masivos de comunicación. ¿Tú crees que toda esta gente que está en las calles alborotada, y hay muchos políticos que los están fomentando y ayudando aún económicamente con miles y millones de dólares para lograr estos objetivos? Inclusive los medios masivos de comunicación, el periodismo, que antes era un periodismo realmente objetivo, era un periodismo que se dedicaba solo a compartir las cosas que ocurrían, las noticias. Ahora no solo comparten las noticias, sino que también las comentan. Y por supuesto las van a comentar de acuerdo a los ideales, de acuerdo a las creencias que ellos personalmente tienen, y también del medio masivo de comunicación al que pertenecen, al canal, al periódico, a la revista que pertenecen. Hace poco miraba cómo los periodistas de las cadenas de televisión hispana aquí en Estados Unidos fomentaban el caos. ¿Cómo fomentan ellos el caos? De una manera indirecta, de una manera no visible realmente, sino que indirectamente ellos expresan y expresaban su anuencia, expresaban su conformidad con las cosas que están pasando y echándole la culpa a ciertos gobernantes. Y especialmente de una periodista que cada vez que la escuchaba siempre decía: bueno, otra vez hay disturbio y el caos se ha llenado en el corazón de la ciudad de Chicago, la ciudad de aquí o la ciudad de Miami, etcétera, etcétera. Y debiéndose a que los gobernantes están enviando esto, no están queriendo hacer lo otro. O sea, que los que deben de mandar, los que deben de ordenar, los que deben de guiar y dirigir, ahora los medios masivos de comunicación dicen que estos grupos son los que ordenan y mandan. Los gobernantes tienen que obedecer y no la gente obedecer a sus autoridades. Si estos dicen que hay que abolir la policía, entonces hay que abolir la policía. Si estos grupos dicen que hay que hacer esto, entonces los medios masivos de comunicación decían hay que hacer eso. Así que de una manera directa, indirecta más bien, yo veía que esta periodista, y no me gustaba la manera como presentaba la noticia, y de repente un día amanece y leo que una de las primeras cosas que hago es ver noticias o leer noticias, y dice: tal periodista la acaban de botar del medio masivo de comunicación, la acaban de botar de este canal de noticias. Y yo dije: ahí está su paga. Hermanos queridos, todas las personas que desobedecen les va mal. Y aquellos que fomentan la desobediencia, aquellos periodistas, te hablo a ti si hay alguno que me escucha, y tú estás apoyando, respaldando el caos, estás apoyando y respaldando todos los desmanes que se están haciendo en Estados Unidos y en otros países del mundo, en la desobediencia generalizada, te va a ir mal. Tarde o temprano te irá mal. Pero el que obedece, tarde o temprano le va bien. El que fomenta la obediencia, tarde o temprano le va bien. Pero al que no, le irá mal.
de seguro que le irá mal. Lo vamos a ver en la Biblia. Hoy lo vamos a ver en la Biblia. Pero quería compartirte este pensamiento porque me pareció que estamos viviendo realmente en este tiempo. Buenos tiempos crean hombres débiles. Les hemos dado a nuestros hijos y a nuestros nietos desde la generación pasada todo lo que querían. Y porque hubo buenos tiempos, porque hombres fuertes hicieron un gran mundo, una gran sociedad. Pero lamentablemente esta fortaleza que trajo hombres fuertes a la sociedad moderna desarrolló un par de generaciones de debiluchas que los socialistas están aprovechando, y ahora ellos están creando tiempos difíciles. Así que pues no tenemos audiencia aquí, pero si tú quieres decir amén ahí en tu casa o donde estés viendo, amén, o poner amén ahí en los comentarios, di un gran amén. Amén, amén. La semana pasada hablé de Samuel 15 y de Samuel 15 aprendimos algo muy importante, un par de cosas muy importantes. En primer lugar, para Dios es importantísima la obediencia. Es que no hay nada más importante para Dios que se le obedezca. Es un fruto de la fe. Obedecemos porque le hemos creído a Dios. Y el Señor dijo, cuando yo venga a la tierra y haré fe en la tierra. O sea, obediencia. La obediencia es la expresión de creer. Expresamos que creemos en algo cuando obedecemos a ese algo, en este caso a Dios, ¿verdad? Y la verdadera humildad es obedecer. Es obedecer. No hay nada como cuando un hijo tal vez ya grande, con ojos altivos y con cara de orgullo, con rostro de altivez, ¿verdad? Y de rebeldía, expresa su ira y su rencor, su odio contra sus padres, contra sus primeras autoridades en la casa. No hay nada como ver a ese muchacho o esa muchachita cuando Dios la toca, cuando Dios lo toca. Cuando puede entender que la desobediencia trae maldición y la obediencia, por el contrario, trae bendición. Y dice, baja esos ojos altivos, agacha ese rostro ensoberbecido, elimina toda esa amargura de su corazón y humildemente reconoce, papá, mamá, ustedes siempre estuvieron bien, yo estaba mal. No sé cómo no lo vi antes. Mamá, papá, a partir de hoy les voy a hacer caso. A partir de hoy les voy a obedecer. No hay nada más que toque el corazón de los padres cuando ve ese cambio en su hijo. Y Dios nos dice, ¿quieres que pare las plagas? Humíllate. Y no hay nada como reconocer delante de Dios que Él es Dios y yo soy hombre. Él es infinito y yo finito. Él todo lo puede y yo nada puedo. No hay nada que toque el corazón de Dios cuando reconocemos nuestra fragilidad, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestro pecado. La Biblia dice, el hombre que pecare, ese morirá. Pero la Biblia también enseña que el que peca, pero el que se aleja de sus pecados, dice la Biblia, este prosperará. Cuando uno reconoce su pecado humildemente y le dice, Señor, perdóname, a partir de hoy me someto a tu voluntad y te obedeceré hasta el último día de mi vida en todo lo que me pidas. No hay nada más que toque el corazón que ver esta actitud en el corazón, en el rostro, en la boca de sus hijos. Humillarnos delante de Él en arrepentimiento, en sometimiento y ahora en obediencia. El mismo Señor nos enseñó esto cuando dice en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, o por eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mire estas dos cosas que encontramos aquí. Primero, aquí encontramos que la verdadera humildad es la obediencia. Dice que el Señor, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando la Biblia habla de la humillación de Cristo, no lo relaciona con otras cosas. Con lo único que lo relaciona es con la obediencia. Y dice, y repito, textualmente, versículo 8, estando en la condición de hombre, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Quién se humilla en obediencia, sabiendo que esa obediencia lo va a llevar a la cruz, lo va a llevar al Calvario, va a morir por esa obediencia? Tal vez si fuéramos nosotros no quisiéramos obedecer hasta este punto de muerte, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En segundo lugar, aquí en primer lugar encuentro que la verdadera humildad que vale delante de Dios es cuando Él ve que le obedecemos de corazón. Y en segundo lugar, y pone de ejemplo a su propio Hijo. Y en segundo lugar, aquí encuentro que el Señor, si nosotros tenemos la capacidad de humillarnos, entonces Dios tiene la capacidad de exaltarnos. Escucha bien esto. Si tú y yo tenemos la capacidad de humillarnos, Dios entonces tiene la capacidad de exaltarnos. Y dice, por lo cual, por eso, porque se humilló su Hijo Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dice, por eso Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta donde ya no se puede levantar a alguien. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos queridos, esto es poderosísimo, poderosísimo. Queremos que pare la pandemia, queremos que pare el coronavirus, queremos que pare esta plaga, esta pestilencia que Dios ha enviado. El que lo ha enviado tiene el poder de pararla. Pero el Señor nos ha dicho que esta es la condición. Obedéceme, humíllate en obediencia a mí, y yo voy a parar esta plaga. Y no solo la voy a parar, yo te voy a poner en una posición más alta de la que tú estabas antes del coronavirus, antes de la pandemia. Te voy a levantar hasta un punto donde ya no se pueda levantar más a algo o a alguien. Te voy a dar un nombre que va a ser un nombre trascendental, que va a pasar el tiempo. Y tu nombre va a ser recordado no por fama o por popularidad o por orgullo y vanidad, sino con el propósito de que se puedan recordar estos malos tiempos y que Dios lleve toda la gloria porque Él haya sido quien paró esto. Yo lo único que hice fue humillarme delante de mi Dios. Y esta actitud, este nombre va a perdurar y trascender los tiempos. Es un nombre que te voy a dar, dice el Señor, si me obedeces. Que al solo decir tu nombre, dice, se doblará toda rodilla. En otras palabras, te voy a dar autoridad. Te voy a dar la autoridad que no tienes en este momento. Si tenemos la capacidad de humillarnos, de obedecer a Dios, Dios tiene la capacidad de levantarnos. En Jeremías, capítulo 42, versículo del 1 al 22, es todo un capítulo y tengo la exigente necesidad de leértelo todo el capítulo y vamos a hablar parte por parte. Jeremías 42, 1 al 22, para hacerte el contexto de lo que ocurre en el capítulo 42 de Jeremías. Nabucodonosor había venido y se había llevado a mucha gente de Israel y de Judá a Babilonia, pero había dejado a familias, había dejado a varias personas.
Entre ellos estaba ahí el profeta Jeremías. Y así que en esa condición, en ese contexto, es lo que vamos a leer en Jeremías 42. Estas personas que habían quedado ahí se sentían desamparadas, porque muchos habían sido llevados cautivos. Se sentían inseguros, no sabían si quedarse en Israel, y específicamente esto ocurre en Judá, si quedarse en Judá, huir a Egipto, porque tenían miedo de que podría venir otra vez Nabucodonosor y llevarse a los que había dejado, o no sabían qué hacer. Aunque realmente cuando leamos el capítulo nos vamos a dar cuenta que ellos ya tenían algo en su corazón escondido, ¿verdad? Ellos ya tenían como una decisión preconcebida. Y entonces dice que vinieron a Jeremías todos los oficiales de la gente de guerra. Y también entre los oficiales de la gente de guerra también vino algunos personajes muy importantes en ese momento, que eran Johanán, hijo de Carea, y vino Jesanías, hijo de Osaías, y vino todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, todos los que habían quedado, guiados, liderados por Johanán, hijo de Carea, y por Jesanías, hijo de Osaías. Entonces, estos personajes ilustres, con todo el pueblo, del mayor hasta el menor, con todos los oficiales de guerra que habían quedado, le dijeron al profeta Jeremías, por favor, léelo, Jeremías capítulo 42, del 1 al 22. Estoy en el versículo 2. Dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti. Por favor, ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto. O sea, lo que hemos quedado. Pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos. Ora para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, y no os reservaré palabra. ¿Sí? ¿Ok? Ya me dieron su petición, yo voy a orar por su petición, y todo lo que el Señor me diga de respuesta, se los voy a decir a ustedes, y todo exactamente como Él me lo diga. Así que, versículo 5, ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos, a su voz nuestro Dios, para que nos vaya bien. Dice, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y Dios le dio la respuesta a Jeremías para que éste a su vez se lo dé al pueblo de Judá, los pocos que habían quedado. Pero un momentito, ellos le dijeron: ora al Señor, y lo que Dios te diga que nosotros tengamos que hacer, sea bueno o sea malo. ¿Me siguen, hermanos? Le dijeron: lo que Dios nos diga, si es algo que nos parece bueno o si nos parece que es malo, dice, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Muchas veces nosotros queremos obedecer a Dios cuando Él nos pide algo que nos parece bueno, algo que nos satisface, algo en lo cual nos sentimos confortables. Decimos: ¿cómo no, Señor? Te obedezco. De mil amores, de cientos de miles de amores, te obedezco. Ah, pero cuando Dios te pide que saques algo de tu vida, que tú renuncies a algo malo de tu carácter, que te pide que renuncies a algo de alguna propiedad que Dios te está pidiendo. Y ejemplos bíblicos y no bíblicos de la vida real tengo para compartirte, pero no tengo el tiempo. Pero cuando Dios nos pide que renunciemos a algo a lo cual estamos acostumbrados, lo cual nos produce confort, nos produce gozo y alegría, y no nos parece algo bueno que Él nos está pidiendo, estaríamos dispuestos a obedecerle.
esta gente dijo, ora al Señor para saber qué hacemos. Y sea bueno o sea malo lo que Jehová nuestro nos pida, dice, obedeceremos para que obedeciendo nos vaya bien. Hermanos, la obediencia trae bien, nos lleva al buen camino, nos lleva al buen resultado. Hermanos queridos, cuando obedecemos al Señor, nos va bien. O sea, esto no tengo que explicarte. Aquí está literalmente para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Aconteció a los 10 días, vino palabra de Jehová a Jeremías. Llamó Jeremías a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo, pueblo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia, si os quedáis quietos en esta tierra. Ahora la respuesta del Señor a esta gente fue, quédense quietos en esta tierra. Si lo hacen, si me obedecen, los edificaré y no os destruiré. Luego dice, os plantaré, si me obedecen, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia. Y él, o sea el rey de Babilonia, también tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Pero si me desobedecen, más si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos a Egipto, a la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, no oiremos sonido de trompeta, no padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora, por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, o sea, si me desobedecen, que yo te digo, quédate aquí y te voy a bendecir aquí, pero si tú me desobedeces y te vas a Egipto, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. El hambre que tenéis temor allí en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Por eso yo digo, estoy convencido por esta palabra, que la desobediencia no solo trae, hermanos, la ira de Dios, no solo trae las pestilencias, las plagas, el hambre, la guerra, la destrucción. La desobediencia trae la muerte, allí moriréis. La desobediencia trae muerte, allí moriréis. La desobediencia trae muerte, allí moriréis. Todos los hombres que volvieren su rostro para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, morirán de hambre, morirán de pestilencia, o sea, de coronavirus, de pandemia. Morirán a espada, morirán de hambre y morirán de pestilencia. Hermanos, el coronavirus ha venido porque hay una desobediencia generalizada, desde el mayor hasta el menor, desde los gobernantes que empuñan su mano en contra de Dios, hasta la más simple persona en la sociedad que no obedece a su autoridad. La Biblia dice, morirán de espada, morirán de hambre y morirán de pestilencia. Por eso les digo, todo esto está increíblemente relacionado, todo está concatenado. Aquí está el Señor hablándonos soluciones al problema que nosotros mismos hemos causado. Morirán de espada, morirán de hambre, morirán de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto y seréis objeto de execración, de espanto, de maldición, de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis quebrar vuestras almas? Por vosotros
pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, le dice Jeremías a la gente, diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Así me dijeron ustedes. Ahora les declaro hoy, le dice Jeremías, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Mi teoría, mi tesis, y más bien diría la verdad bíblica, es esta, queridos hermanos. La desobediencia trajo la peste. La obediencia se lleva la peste. ¿Está claro o no? Díganme un amén, que no los escucho. Amén. Amén. Díganme un amén, pónganme un amén. Escuche bien, por lo que yo veo en Jeremías, las pestes, las guerras, las hambres vienen por la desobediencia. El espanto, los temores vienen por la desobediencia a Dios, a su palabra. Entonces, si la desobediencia trajo el coronavirus, la obediencia se lo lleva. Amén. Si la desobediencia trajo el coronavirus, la obediencia lo para. Amén. La obediencia lo resiste. Y la obediencia es una de las máximas expresiones de humildad que podemos darle a nuestro Señor. Cuando Él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren en sus malos caminos. Hermanos, en primer lugar, si se humillaren, si me obedecieren. La desobediencia, por la desobediencia estás donde estás, pero te levantaré por tu obediencia. Si tú eres capaz de humillarte y de obedecerme, dice Dios, yo tengo la capacidad de sanarte, de levantarte hasta lo sumo, como levanté a mi hijo por su obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no sé si tú me estás siguiendo con esto, pero para mí este tema del coronavirus, este tema de la pandemia, de por qué vino y cómo pararlo, está más que claro en su palabra. Está clarísimo en su palabra. La Biblia dice, aquí en estos dos pasajes que te voy a leer, vienen dos cosas importantísimas. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y la desobediencia obedece, hermanos queridos, realmente a un espíritu diabólico. Pero es que tú ni te imaginas esto que te voy a decir, hermano. Tú no te imaginas. La desobediencia. La desobediencia. Perdón, la desobediencia trae la ira de Dios y la desobediencia obedece a uno de los espíritus diabólicos más fuertes que existen en el universo. Te voy a leer dos pasajes solamente de la Biblia para que podamos entender esto. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, a partir del versículo 1. Dice, y Él, Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? La desobediencia, el orgullo, la vanidad, la soberbia, ¿verdad? La gente tiene mucho y tiene mucho poder y la gente cree que no necesita a Dios. En las cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo que viene obedece no a cualquier demonillo por ahí, a cualquier demonio por ahí, obedece al príncipe de la potestad del aire. Sigo la lectura, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos queridos, la desobediencia es no solo una mala conducta en la persona, no solo es una manera soberbia de reaccionar, no es solo algo que está en el corazón caído y pecaminoso del ser humano. La desobediencia está en todos nosotros, sino que la desobediencia también es atizada.
La desobediencia en nuestro corazón, que es propia de nuestra naturaleza caída, pecadora, es fomentada por uno de los espíritus más fuertes del universo. Dice, el espíritu que ahora opera, trabaja en los hijos de desobediencia. En la gente que es desobediente hay espíritus malos que trabajan en ellos. Y algunas personas son más fuertes y logran salirse de la influencia poderosísima de este espíritu demoníaco. Y otros más débiles caen y llegan a ser de la gente más mala y desobediente de la tierra. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos hemos sido desobedientes en algún momento, también en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en esos pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira hasta dónde nos ha llevado el Señor, hasta lo sumo nos ha exaltado, a sentarnos con su Hijo Jesucristo. Él levantó a su Hijo Jesucristo por su obediencia hasta la muerte, hasta allá, y nosotros hemos decidido morir a nuestra avaricia, morir a nuestro pecado. Nosotros hemos decidido morir a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra desobediencia. Entonces ese espíritu malo ya no puede trabajar en nosotros. Solo el Espíritu Santo ahora trabaja en nosotros, y por eso nos lleva hasta allá. Pero porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, esta gente desobediente, esta gente rebelde, altiva, soberbia, sea quien sea, sean estudiantes, sean hijos, sean padres, sean gente mayor, sean profesionales o no, sean estudiados o no, sean intelectuales o no, sean poderosos o no, sean ricos o no, quien sea que es desobediente, es el príncipe de la potestad del aire que está operando en sus corazones desobedientes. Yo era así antes, pero me entregué a Cristo, y ahora el diablo no tiene poder sobre mí, porque yo le he dado voluntariamente el poder a Dios para que Él tome el control de mi vida. Así que esa es la diferencia. La gente que tememos de verdad a Dios, la gente que tenemos de verdad a Dios, la gente que amamos de verdad a Dios, la gente que de verdad nos hemos entregado a Dios, no podemos ser desobedientes. El que es desobediente es de su padre el diablo. El que es desobediente todavía permite que el príncipe de la potestad del aire opere en sus corazones. La palabra desobediencia en griego es apeiteo, que significa rehusar ser persuadido. Significa obstinación. La gente obstinada, rechazo obstinado a la voluntad de Dios significa esta palabra. La gente que obstinadamente no quiere escuchar a Dios, que se resiste a escuchar sobre Dios, que se resiste a aceptar algo de Dios, que a Dios solamente lo tiene en la lengua, en la boca, cuando dice que Dios te bendiga, pero que su vida dice exactamente todo lo contrario. No hay Dios en su vida, más que es una palabra en su vocabulario y nada más. Pero las personas que tenemos a Dios, no solo como una palabra más en nuestro vocabulario, sino que lo tenemos entronizado en nuestro corazón, porque nos dimos cuenta un día lo malos que éramos, los pecadores que éramos, y le dijimos, y sin esperanza como estábamos, y sabíamos que íbamos directo al infierno si no lo recibíamos en nuestro corazón. Le dijimos: Señor, perdónanos, límpianos, ayúdame. Señor, me da tanto dolor haber vivido tantos años sin ti. Me arrepiento y me pesa haber pecado, haber hecho todo esto. Me someto ahora a los deseos de tu corazón. Lo que tú me digas, voy a obedecer. Eso es humildad. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él viene, y ya no podemos estar sometidos a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Esto es muy importante que lo entendamos. La desobediencia no solo es algo natural que brota del corazón de todo ser humano sin Dios, sino que es algo sobrenatural que
que lo fomenta, que lo atiza. Uno de los espíritus más fuertes. Y ahora te voy a decir quién es ese espíritu más fuerte. En la traducción del lenguaje actual, Efesios 2:2 dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo, dice, y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Los voy a repetir. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires. Al poderoso espíritu en los aires. Ese mismo espíritu que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. O sea, si los espíritus malos son malos, hay uno más malo sobre ellos que se llama Satanás. Este domina a los espíritus malos. Y Pablo dice que este mismo príncipe de las tinieblas, este mismo príncipe de los aires, este mismo Satanás, también domina a las personas que desobedecen a Dios. Todas estas cosas de desobediencia que vemos en las calles en los últimos meses, es Satanás haciendo de la suya a través de esto. Un gobierno sin Dios no va a poder parar esta desobediencia en las calles. Gobernadores sin Dios que le han dado la espalda a Dios y que más bien están a favor de estos grupos desobedientes, no van a parar esta desobediencia generalizada. Una iglesia que está paralizada, una iglesia que no ora, una iglesia que no se humilla, una iglesia que es desobediente. Si hay desobediencia en la misma iglesia, si hay desobediencia en la misma vida de los pastores, si hay desobediencia en la vida del liderazgo de las iglesias, si hay desobediencia en los miembros de las ovejas de las iglesias, si la gente hace lo que quiere de sus vidas en las iglesias, la iglesia tampoco tiene el poder para poder parar esta desobediencia en las calles de Estados Unidos y del mundo. Menos va a tener poder para parar la pandemia que está matando a medio mundo. No sé si estoy claro, y más bien debo decir, no sé si la palabra de Dios está suficientemente clara, mis queridos hermanos. Colosenses 3:6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En la traducción del lenguaje actual dice: por esto den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a Dios es falso. Y luego dice: todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Realmente la desobediencia es la madre de todos los pecados. Porque pecar, cualquier pecado al que nos refiramos, pecar básicamente es desobedecer a Dios. Dios dice: no lo hagas. Dios le dijo a Adán y Eva: todo pueden comer, pero no coman de este único arbolito. Solo le pidió una sola cosita en la que le obedecieran. No pidió que le obedecieran en tantas cosas, en una sola cosita. Y ellos desobedecieron. ¿Quién inflamó la llama de la desobediencia en Adán y Eva? Satanás. El mismo Satanás que inflama los corazones desobedientes en todas las épocas y en este tiempo en que vivimos. Él es el que inflama la desobediencia en los corazones. En la traducción del lenguaje actual dice, ya les leí, en Éxodo 10:3, que se lo he ido repitiendo en estas semanas, dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos queridos, creo que el eco de estas palabras de Moisés y de Aarón a Faraón
nos llegan, viajando a través de las edades, a través de los tiempos, hasta este tiempo, hasta nuestros oídos. Y es como Dios diciéndonos a nosotros: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo no querrás obedecerme, hijo? ¿Hasta cuándo no querrás obedecerme, hija? ¿Hasta cuándo no querrás obedecerme? Quiero terminar con una historia. Esta es la historia de un hombre que dormía en su cabaña, cuando de repente una luz iluminó la habitación y se le apareció Dios. Y Dios le dijo que tenía un trabajo para él. Lo sacó fuera de la cabaña y le enseñó una gran roca, una gran piedra, y le dijo: la misión que tengo para ti es que empujes esta piedra y que la empujes con todas tus fuerzas. Y se fue el Señor. Y el hombre quedó aquí día tras día. Pasaron los meses y aún pasaron los años, y casi hasta que se envejeció, empujando la roca. Pero todas las noches este hombre regresaba frustrado a su casa después de estar todo el día empujando la roca, porque la roca no se movía ni siquiera un milímetro. Entonces Satanás, como siempre, vino y le susurró a su oído y le dijo: has estado empujando por muchos años esta roca y no se ha movido. Posiblemente Dios te dio una tarea imposible de realizar. Lo único que Dios ha querido es que vivas una vida frustrada y que te sientas fracasado siempre, cada día de tu vida. Así que estas ideas que el diablo le trajo aumentaron más el sentimiento de frustración y de desilusión que tenía este hombre. Así que pasó el tiempo y este hombre, con los pensamientos de Satanás: Dios te ha pedido una misión imposible, nunca se va a mover esa roca. Dios quiere que vivas una vida de frustración. Él ya no podía más y comenzó a orar al Señor y le dijo: Señor, ese día que tú te apareciste a mí, me diste una comisión y por años, Señor, me he dedicado a servirte y a empujar lo que tú me dijiste que empuje. Pero, Señor, he empleado todas las fuerzas que me diste para empujar esta piedra y no la he podido mover ni un solo milímetro. Entonces el Señor le respondió con mucha compasión y le dijo: querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, cuando te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas, y en efecto lo has hecho. Eso es lo que yo te pedí que hagas, hijo. Yo nunca te dije que esperaba que la movieras. Tu trabajo nunca fue que muevas la piedra, sino que tu trabajo, el que te encomendé, fue simplemente que empujaras. Pero ahora vienes a mí, débil, entristecido, vienes con tanto dolor en tu corazón y me dices que has fracasado. Hijo, tú no has fracasado. Mira ahora tus brazos y mira lo fuertes y musculosos que están. Mira, tu espalda ha crecido, se ha ampliado, tan fuerte y tan bronceada que está. Mira tus manos callosas por la constante presión. Mira tus piernas se han vuelto duras. Mira cómo has crecido mucho, porque en los tiempos de la adversidad se crece. Y mira cómo tú has crecido en todas las áreas de tu vida. Las habilidades que tienes son mucho mayores que antes que yo te diera la comisión de empujar. Así que, hijo mío, tú no has fracasado en tu obediencia. Yo nunca te dije que la moviera, solamente te pedí que empujaras la piedra. Y ciertamente, como me has obedecido, como tu comisión solamente era empujar, y realmente lo has hecho por muchos años en tu vida,
Por lo tanto, ahora, querido hijo, yo voy a mover la piedra. Querido hermano, es un asunto de obediencia. Algunas veces nosotros leemos la palabra de Dios, escuchamos mensajes como este y queremos usar nuestro intelecto, nuestro raciocinio para tratar de descifrar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuando en realidad Dios no nos pide mucho ni tan compleja es su voluntad como para tratar de descifrarla. Su voluntad es simple, está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando dice Dios no, es no. Y cuando Dios dice sí, es sí. Él nunca dice veremos. Él solamente tiene dos palabras en su vocabulario, es sí o es no. Y no se necesita tanto intelecto para descifrar su perfecta voluntad. Es simplemente no o es simplemente sí. Y la obediencia va a desatar el poder de Dios. Y cuando tú no puedas más, Dios va a venir y te va a decir, hijo, tú me has sido obediente. Yo no te pedí que hagas tanto, yo lo único que te pedí fue esta sola cosita. Y como lo has hecho, yo voy a hacer el resto que tú no has podido hacer en tantos años. Dios le dijo a Noé, constrúyeme un arca. Y estuvo 120 años construyendo el arca. Se envejeció construyendo el arca. No llovía durante el tiempo que él construyó el arca. Y la Biblia dice que él le obedeció exactamente todo conforme Dios le explicó que debería construir el arca. Un día Dios se le aparece a Abraham y le dice, sacrifícame a tu hijo, al único a quien más amas, a Isaac. Camino de 3 días hasta el monte Moria. Y él llevó al niño, llevó las personas que le asistían para asistirle en el camino, llevó los asnos, llevó el fuego y todo. Y él estaba a punto de obedecer a Dios. Y Dios le dijo, no lo hagas porque ya sé que tú me obedeces. Cuando somos obedientes a Dios, nunca dejará tu vida en peligro, ni la de tus hijos, ni la de tus nietos, ni la de tus padres. Dios sabrá librarnos de los momentos de aflicción y de dolor por nuestra obediencia y nos va a decir, no es necesario que robe, no es necesario que mientas, no es necesario que mates, no es necesario que estafes, no es necesario que engañes, no es necesario que tengas que poner tu fe entredicho, no es necesario que tú hagas algo malo para lograr lo que quieres, y solo por obedecerme te voy a hacer que tú logres todo lo que has querido en la vida y aún más allá de lo que deseabas en tu corazón. Queridos hermanos, cuando parezca que todo está mal, solo empuja la piedra, solo obedece. Cuando estés agotado por el trabajo, solo empuja, solo obedece. Cuando la gente a tu alrededor no se comporte como tú quieres y crees que deben comportarse, solo empuja la piedra. Cuando estés agotado, cuando estás cansado, Dios te dice, solo empuja la piedra. Cuando no ves la luz al final del túnel, solo empuja la piedra. Cuando te falten las fuerzas, solo empuja, solo obedece, empuja la piedra. Cuando has perdido toda esperanza, sigue obedeciendo a Dios, solo empuja la piedra. Hermano, hermana, queridos, cuando ustedes no tengan más que un poquito de fuerzas para tirar la toalla, antes de tirar la toalla, con ese poquito de fuerzas que te queda, solo empuja la piedra, solo obedece al Señor. Que la obediencia trae bendición. La obediencia te trae la victoria, la obediencia va a parar el coronavirus, la obediencia va a parar todo. Si tan solo todos, como vemos en las redes sociales, que ponen tantos mensajes, si todos pusiéramos mensajes y si todos nos decidiéramos, o por lo menos una gran mayoría, nos decidiéramos a obedecer a Dios en todas las cosas que Él nos pide, ténganlo por seguro que Dios va a parar el coronavirus. Mientras no haya obediencia, esto va a seguir y va a seguir mal, va a seguir fuerte. Por eso todos los días digo, Señor, ten misericordia del mundo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia. Y todo el tiempo estoy pensando, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Si tú nunca te has entregado al Señor, te invito
a que lo hagas ahora mismo, no lo dejes para mañana, ni siquiera para más tarde. Este es el momento, no es casualidad que hayas escuchado este mensaje, esto no es accidental que te hayas topado con esta enseñanza. Dios te ama, te quiere sacar adelante, que te vaya bien, te quiere mostrar el camino de la obediencia, el camino de la humillación. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, a los obedientes los levanta y los lleva hasta lo sumo, los exalta. Y tendría mucho más para decirte, pero quiero invitarte a orar. Seas una persona que nunca te has entregado a Cristo, o seas un creyente y entiendes ahora por la palabra que has vivido mucho tiempo en desobediencia. Si te humillas, si pides perdón, si dejas que el Señor toque tu corazón, si escuchas esta palabra y la aplicas a tu vida, decides obedecerla. Ora al Señor esta oración conmigo. Padre Celestial, perdóname, Señor, todos mis pecados, desde el primero que he cometido hasta el último. Señor, no soy digno que me llames tu hijo, pero recíbeme, Señor, en tu corazón, como yo en este momento te recibo en el mío. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz para mí, para el perdón de mis pecados. Creo con todo mi corazón que escuchas esta oración y que me perdonas, que me amas, que me aceptas. Señor, muchísimas gracias. Ayúdame a ser humilde de corazón, ayúdame a obedecerte el resto de los días de mi vida. Ayúdame, Señor, a entregarte el control de mi vida. Ya no quiero controlar yo mi vida porque la he controlado durante tantos años solo para darme cuenta que no puedo hacer de mi vida algo bueno. Te la entrego a ti por esa razón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pido por las personas que han orado esta oración y por tantos creyentes en el mundo, Señor, que no vivimos en obediencia. Perdónanos, Señor. Gracias, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Padre, está en nosotros. Gracias. Está en nuestra naturaleza ser desobediente. Y así como estos grupos políticos de socialismo y comunismo aprovechan esta debilidad en la naturaleza de las nuevas generaciones, la debilidad de la desobediencia, así el diablo se aprovecha de esa debilidad de nuestras naturalezas, de nuestros genes. Por eso, al recibirte en nuestro corazón, tu palabra dice que ahora recibimos tu naturaleza. Hay nuevos genes, hay genes de obediencia, ya no de desobediencia, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a obedecer. En el nombre de Jesús. Hermano querido, Dios les bendiga ricamente. Si crees que esta enseñanza puede bendecir a otras personas, compártela lo más que puedas. Maranata, Cristo viene. Guarda tu distancia, mantente en casa. Shalom, paz. Dios les bendiga.